Muy bien, vamos a continuar y vamos a continuar hablando de este tema de Venezuela. Desde el día sábado, en la madrugada, no hemos parado de hablar de la detención de Nicolás Maduro y después de todo lo que está sucediendo. Ya nos acompaña Julio Schilling, él es un politólogo, un escritor y conocedor en forma amplia de estos temas geopolíticos que vamos a analizarlos y que por supuesto queremos conocer su primer análisis de lo que está pasando, porque por supuesto pasan muchas cosas, como se dice, alrededor del tema de Estados Unidos, la detención de Nicolás Maduro, y hoy día el tema político y el tema geopolítico. ¿Qué es lo que le podemos decir a nuestros oyentes? Porque se esperaba algo después de la detención de Nicolás Maduro y no ha sucedido en lo político. Lo que sí ha sucedido es en el tema geopolítico, sobre todo energético, el tema del petróleo, que ha sido ampliamente difundido por Donald Trump una vez que se realizó la operación de la detención de Nicolás Maduro. Gracias por atender la entrevista, Julio. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Fernando, y muchas gracias por la invitación. Estamos ante un fenómeno que tendrá repercusiones extraordinarias. El hecho de que los Estados Unidos ha decidido integrarse a América Latina como un proceso de facilitador de procesos de liberación ante la amenaza del socialismo continental, respaldado por actores ajenos al hemisferio, como China, como Rusia, como Corea del Norte, como Irán, pues entonces esto es las noticias muy buenas. Sí tenemos, o sea, el desglose que has hecho acerca de el curso que vemos y el secretario Rubio, el secretario de Estado Rubio, Marco Rubio, en efecto lo describió las tres fases y la tercera es la última, o sea, que para muchos podemos decir hubiera sido la prioritaria, que es el proceso de democratización, pero para poder haber iniciado con un proceso de democratización desde el primer instante, hubiera exigido la presencia de soldados estadounidenses en Venezuela como una fuerza de ocupación. Este proceso lo hemos visto históricamente desde todas las guerras. Así comenzó, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, pero es más, todavía hay tropas estadounidenses en Europa que están ahí desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en este caso, el gobierno estadounidense tomó la decisión de dejar, y aquí estamos hablando, o sea, más allá y poniendo a un lado los cargos ya imputados contra Nicolás Maduro, no solo por dictador, sino por específicamente narcotraficante, dirigiendo un cartel que ha sido categorizado como una organización terrorista, que eso le da, bajo la ley estadounidense, la potestad de atacarlo a donde sean, igual que hacen con grupos islámicos. Pero la precisión de la democratización en Venezuela, el curso que ha tomado es dejar, para no tener tropas de ocupación, dejar que el propio régimen chavista se desmonte. Las amenazas y las advertencias han sido claras de que si eso no va al ritmo que los Estados Unidos considera pertinente, habrá un segundo y un tercer ataque quirúrgico. Tenemos que entender que ningún petróleo de Venezuela puede entrar o salir sin los Estados Unidos, sin el visto bueno. Quiere decir que en efecto el régimen no puede durar mucho más tiempo si no inicia un proceso acelerado de desmontar. Entonces, esa decisión, Fernando, reposa sobre el hecho, de nuevo, que prefiere los Estados Unidos no tener que tener tropas de ocupación en Venezuela para facilitar una transición democrática, pero eso claramente está en los planes
cuando hablan de estabilización, están hablando de precisamente desenraizar las instituciones chavistas. Y si esto no ocurre, pues, o sea, si el régimen dictatorial de Venezuela pretende simplemente tener una especie de madurismo sin Maduro, creo que se van a equivocar. O sea, creo que van a tener una sorpresa por parte de medidas que los Estados Unidos irá a tomar. Así que hay dentro de Venezuela y dentro de las estructuras del régimen, sin lugar a duda, tal vez una guerra de fuerzas acerca de qué se va a imponer. Los colectivos, esas milicias paraestatales del régimen chavo castrista tienen el propósito expreso de crear terror y el terror no solo a la población doméstica, sino también a los Estados Unidos para que piensen, bueno, si vienen tropas, se van a tener que enfrentar a especie de una guerrilla urbana. O sea, todo esto juega parte de la óptica que quieren dar, pero de nuevo, los Estados Unidos ya, esta decisión va más allá de Venezuela, esto hay que entenderlo. Por eso es que constantemente se menciona Cuba comunista, se menciona Gustavo Petro en Colombia, se menciona la presidenta Sheinbaum en México, Lula da Silva en Brasil. O sea, esto es un intento para revertir el socialismo continental que está simbióticamente unido al narcotráfico. O sea, esto no es ningún secreto, esto viene ocurriendo desde hace décadas, pero ahora ya el gobierno estadounidense por fin ha logrado conectar los puntos y responsabilizar al socialismo continental por el narcotráfico, y estamos en ese proceso. Los Estados Unidos se quiere insertar nuevamente en el hemisferio occidental, como siempre debía de haber estado en cuanto al cuidado de América Latina, y esto es un curso en ese. Recordemos un paréntesis, cuando uno de los primeros pasos de la segunda administración de Donald Trump fue sacar a China del Canal de Panamá, y ejercieron presión sobre el presidente de Panamá, el gobierno panameño, para que eso ocurriera. O sea que aquí estamos viendo las señales desde un inicio, pero ya es la política en ejercicio. Y está, por supuesto, haciendo presión no solamente en el asunto político, en lo económico y en lo geográfico. ¿Qué va a pasar con los aliados de Venezuela? Con Cuba, con Nicaragua, con Bolivia, con Colombia, porque los otros son potencias. ¿Y qué va a pasar con las potencias que han venido apoyando estos procesos del socialismo del siglo XXI, como Brasil, China, Rusia? A Cuba comunista le queda, o sea, le es un dolor particularmente duro por la dependencia que tenía del petróleo venezolano, que ahora se corta, y también del dinero del narcotráfico, que se disminuye. Curiosamente, tenemos que apuntar que México ha superado en el envío de petróleo a Cuba comunista a Venezuela. O sea que aquí vemos claro el papel del partido Morena en cuanto a la conexión que tiene con la inteligencia castrista y con Cuba comunista, el partido Morena y la actual presidente Sheinbaum. O sea, para ellos tiene que representar una clara amenaza a su existencia. Petro no ha logrado en Colombia, porque aquí recordemos una cosa muy importante, Fernando, todos estos regímenes, Venezuela, Nicaragua, Brasil, son la manifestación del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo. O sea, la caída del comunismo soviético estableció un nuevo método para promover el marxismo en el continente. Entonces, el modelo es una versión alterada de lo que fue lo que quiso hacer Salvador Allende en Chile, ¿no es verdad? Que lo hizo, pero La Habana, que es quien en sí ha coreografiado este modelo, pues ha tratado de perfeccionar eso cooptando las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en Ecuador eso no lo lograron. Las Fuerzas Armadas nunca fueron cooptadas por
el dictador en potencia de Rafael Correa. En Brasil tampoco las Fuerzas Armadas fueron cooptados, pero sí han tomado dominio de la rama judicial. Por eso Jair Bolsonaro tiene una condena injusta de 27 años. En Colombia, Petro tampoco ha logrado penetrar las Fuerzas Armadas. Podemos decir lo mismo de Boric en Chile. Entonces, quiere decir que el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo ha funcionado en algunos lugares, en otros no. En Argentina tampoco funcionó. Entonces, en Colombia específicamente, Petro le queda ya un tiempo que marca su estadía en la presidencia. Ahí, o sea, no vislumbro que va a tener mucho éxito un sucesor de él, pero lo importante es que como movimiento, porque no podemos mirar estos casos aislados, son parte de un mecanismo que los une, y el narcotráfico es una de las fuentes más importantes de ingresos. Por ejemplo, para las guerrillas colombianas siempre lo fueron. Eso no es ningún secreto. Entonces, tienen razón para estar preocupados. Yo me imagino que ellos deben estar. La esperanza que les queda es que no siga, que no vuelva a ganar la reelección alguien que seguiría, ya no Donald Trump, pero alguien que seguiría el curso y que hubiera que desmontaran la política de enfocar en América Latina con la idea de revertir el socialismo. Las dictaduras apuestan a eso porque ellos no tienen que tener elecciones válidas. Sin embargo, y ahora ya le compete a los Estados Unidos explicar bien los propósitos de todo esto que se está llevando a cabo en América Latina. Eso es fundamental. Pero para la respuesta directa, sí, tienen que estar preocupados. Algunos países dependen menos de Venezuela que otros, como el caso de Nicaragua, pero dependen de China, dependen de Rusia, y el ser espantado de la zona, como lo estamos viendo, sí les tiene que causar gran preocupación. Y pueden haber reacciones, inclusive. Dialogamos con Julio Schilling, él es politólogo. Byron Galarza se incorpora al diálogo. Julio, ¿cómo vamos? La presencia del régimen cubano está más cercano de lo que creemos. Hay, yo siempre digo, ¿no?, una batalla cultural, ¿no?, o una guerra cultural que tiene sus batallas locales. Por ejemplo, los médicos cubanos, los famosos académicos cubanos. Aquí en Ecuador hay muchos, ¿no?, que entran para trabajar desde adentro, desde las aulas, desde la salud, en fin, desde muchas, entre comillas, colaboración para inducir ese fracasado y malhadado modelo cubano que pues, como hemos dicho, ha envejecido como lo hizo Castro y como lo han hecho otros dictadores en la época. Pero la parte militarista está intacta. Es decir, prueba de ello es que 32 de los que murieron la intervención militar norteamericana eran las llamadas avispas negras. Ni Chávez ni Maduro creían o estaban seguros o confiaban en los propios militares de esos países. Por eso es que Cuba le dio este anillo de seguridad, pues que murieron todos en la operación militar norteamericana. Entonces digo esto porque también hay que analizar entre líneas esta presencia silenciosa por una parte de lo ideológico cubano, pero también militar en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, por ejemplo. Correcto. No, mira, Venezuela claramente es una neocolonia castrista. O sea, ahí la inteligencia castrista es quien básicamente maneja el país. Sin embargo, sí hay elementos dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas que han visto a muchos de sus compañeros morir o ir a la cárcel porque ha habido una purgación, una persecución constante dentro de las estructuras del poder, porque el mayor temor de un régimen dictatorial es una revolución de palacio, o sea, un golpe de Estado desde adentro. Entonces, el control de las Fuerzas Armadas, por el hecho de que controlan las armas, es esencial. Y la operación que vimos, tan exitosa este fin de semana que pasó, no puede escapar la imaginación de nadie de que hubo
una complicidad dentro de las estructuras del poder, particularmente las Fuerzas Armadas venezolanas, porque el Maduro estaba dentro de una base militar. Ujú. Y sin embargo, la mayor parte de los muertos defendiendo al dictador ahora preso fueron castristas. Entonces, eso nos deja ver de que, sin lugar a duda, algunos apuntan que si Delcy Rodríguez lo sabía o no. Eso ya es un segundo, de segunda importancia, porque sí es claramente dentro de la estructura militar alguna complicidad con los estadounidenses hubo. Entonces, Venezuela, y podemos decir hasta cierto punto Colombia, Nicaragua, también operan de una manera como neocolonias. Recordemos en el caso de Nicaragua, las protestas y básicamente el levantamiento popular que hubo, donde habían varios municipios en Nicaragua que pasaron a manos de ya la oposición no identificada como partido, pero sí oposición al sandinismo, pero fue precisamente la mano de Cuba Comunista quien organizó la logística. Y Byron, es muy importante ese punto que tú estableces de la presencia del comunismo cubano a través de todo el continente. Ecuador ha sido un enfoque muy particular por el hecho de que es un país que tiene varias fronteras con otros países de América Latina. Siempre fue un enfoque y visto como una base de operación importante, me refiero a Ecuador. La caída del comunismo soviético obligó a una refiguración del modo de subvertir el orden y promover el marxismo-leninismo en América Latina. Y ese modelo dictatorial que exigía competir en elecciones y todo estaba avalado por una campaña muy agresiva cultural, la entrada de académicos, la entrada de entrenadores deportivos, o sea, los médicos, que más bien es en efecto no solo una mano de obra neoesclavista, dicho sea de paso, lamentablemente, promovido por la Organización Panamericana de la Salud, un brazo de las Naciones Unidas, que viola todos los preceptos de leyes laborales, sino la presencia de espías y mecanismos de la inteligencia castrista. Por ejemplo, en México en este momento hay brigadas, y me parece un nombre apropiado, brigadas médicas, porque tiene un impacto militar que en efecto sirven propósitos subversivos, nada humanitario, porque no solo porque cobran, sino que están llenos de agentes de la inteligencia. En el caso mexicano, operando dentro de las Fuerzas Armadas. O sea, muchos de los servicios médicos que le están ofreciendo a las Fuerzas Armadas son médicos castristas. Esto no es casualidad. Esto es un intento para quebrar la permanencia en el poder. De nuevo, no lo lograron en Ecuador, pero ellos no se dan por vencidos y persisten en campañas. La violencia por el narcotráfico es un mecanismo de subversión. Esto lo vemos también, por ejemplo, en Argentina. El actual presidente ha comprometido hasta las Fuerzas Armadas para combatir esto, algo necesario, porque no podemos pensar que el narcotráfico están aislados del poder político en América Latina. No, están ligados, y es el socialismo quien lo ha acaparado, dándole protección para promover la desestabilización en el país. En adición al nivel del ingreso de dinero, estamos hablando de un mecanismo para sembrar el caos, que la crisis siempre es esencial para aspirar a llegar al poder. Entonces, por eso, por ejemplo, ustedes ven el problema que están teniendo con las gangas y el papel que Ecuador está jugando en el narcotráfico, producto de el trabajo del socialismo continental. Y yo creo que esto hay que entenderlo. Claro que por un lado está esa manifestación y por otro lado están los propagandistas, los apologistas, el efecto propagandístico de penetrar instituciones dentro de la cultura para vender una falsa imagen, por un lado de victimización, por otro lado de logros que realmente no existen, para convencer y apelar a las emociones de los ciudadanos. Pero en Ecuador han sido y siguen siendo
el castrismo muy, muy activo. Claro, y hay dos frentes, ¿no? El militar, si se quiere, con el narcoterrorismo, y el ideológico. Los famosos comités de defensa de la revolución, aquí también se instalaron con Rafael Correa, esos Correcto. mismos que tienen en Cuba con la defensa de la revolución. Y en Venezuela son estos pistoleros que andan en moto, ¿no? Que son también estos guarimberos que le llaman, ¿no? Que son Correcto. matones que van asusando a la gente para que apoye a ese concepto de gobierno dictatorial, y a quien sea una amenaza o se oponga, pues echarle plomo, así de fácil. Entonces, claro, luchar con eso también es muy complicado desde nuestras democracias débiles. Esto podría, de alguna otra manera, lo que sucedió en Venezuela, limitar o desactivar un poco estas células que están dentro de algunas democracias débiles como la nuestra, por ejemplo. Mira, han mencionado o sea, un concepto, un fenómeno que muchas personas se les escapa, y eso es que la democracia es muy vulnerable. Eh, la noción de un sistema de autogobierno fue establecido para personas que van a regirse por las reglas democráticas, y los que no lo van a hacer no pueden ser permitidos competir. Por ejemplo, no tiene ningún sentido ni que el movimiento al socialismo en Bolivia o el partido de Rafael Correa y sus adeptos puedan funcionar por el claro intento de subvertir el orden. Entonces, esto es un error pensar que aquí la democracia es para todo el mundo. No, no es para todo el mundo. Hay reglas y el que no juega por las reglas no puede participar y se acabó. Sí, la libre expresión tiene y debe ser garantizada, pero ya la participación en elecciones competitivas para movimientos liberticidas es inadmisible. Y vale siempre la pena destacar que las Fuerzas Armadas ecuatorianas impidieron que Ecuador llegara a convertirse en otro Venezuela, en advertencias tácitas a el dictador en proceso, Correa, de llevar a Ecuador hacia ese curso. O sea, que no lo iban a permitir. El derecho de rebelión es un principio sacrosanto de la democracia propiamente. Entonces, eso hay que recordarlo, y hay que tener todo tipo de fuerza. En cuanto a los colectivos en Venezuela, estos son milicias paraestatales que el régimen utiliza precisamente para tratar de disuadir a los Estados Unidos a tener tropas de ocupación. O sea, no solo tienen el efecto, porque no es casualidad que de pronto han salido todos a la calle con las ametralladoras y las motocicletas. Esto es para no solo sembrar terror en la población de manera doméstica, sino también querer impactar psicológicamente a los Estados Unidos, como que, bueno, esto se puede convertir en guerrillas urbanas y no vengan para acá porque van a tener un problema, y van a usar siempre la analogía. Mira lo que pasó en Irak. Ustedes no quieren repetir ese error. Entonces, cosas que no son comparaciones completamente válidas, pero es parte del show que se está montando, y los Estados Unidos tiene que poner un término razonable para medir el progreso, y si no, responder adecuadamente. Porque el problema, la caída del comunismo soviético resultó una gran victoria, pero la paz se perdió, lo que se había logrado, porque se enfocó netamente en el factor económico. O sea, se vio el socialismo como netamente un fenómeno económico, pero se olvidaron de que los socialistas, China, Vietnam, ya habían transformado sus economías y descubrieron lo que Lenin descubrió en 1921 con la nueva política económica, de que el comunismo puede convivir con un capitalismo cómplice para facilitar el poder dictatorial teniendo una economía mixta. Entonces, las democracias del mundo, o sea, el éxito que hemos visto, lamentablemente, desde 1990 para acá en América Latina, que no lo habíamos visto antes en términos del logro del régimen marxistas, es por la debilidad del Occidente de no entender. Entonces, es una expresión muy importante. Democracias débiles quiere decir que están en una lista de extinción si no adoptan políticas más
de modo de confrontar a un enemigo como el comunismo internacional, que se ha mutado. Y en la cultura lo hemos visto de una manera muy efectiva desarrollarse en el occidente, en instituciones democráticas, promoviendo conceptos del Colegio de Frankfurt, Antonio Gramsci, Lukács, el comunista húngaro. Eso es lo que es la ideología de género, eso es la teoría crítica de la raza, eso es la teoría crítica queer. Entonces, es una guerra. Acá se está revirtiendo el socialismo cultural desde el poder político, y eso es una noticia muy importante. Estamos viendo gobiernos que están reaccionando. En Chile salió electo con un buen margen el presidente Kast. Es importante que adopten y tomen posturas agresivas para confrontar el socialismo continental. Muchas gracias por atender la entrevista, Julio. Cómo no, un placer. Julio Schilling, que es politólogo cubano, que nos ha dado cuenta de este nuevo momento que se está viviendo, no solamente en Venezuela, sino que se vive en la región. Democracias débiles, vean. Por eso es que hacen agua estas ideologías woke, los progre y todo, y vienen con todo respeto a la comunidad LGBT, pero a través de ellos los utiliza, al igual que a los ambientalistas, para meter estas ideologías que son contrarias